Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Estamos reunidos una vez más acá para continuar con la lectura del libro Probando a los Apóstoles del Tercer Milenio, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Ya leímos el capítulo número 1, el cual lleva por título Dimensiones Apostólicas. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo número 2, el cual lleva por título Administración Apostólica. Administración apostólica. Una de las funciones que definen el oficio apostólico es la administración, y para poder comprobarlo hay que analizar primero lo que se entiende por administrar, para luego ver dicho ministerio y esta función como señal. Según la mayoría de diccionarios, administrar significa gobernar, ejercer autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución, ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes, distribuir algo, proporcionar. Sin perder de vista este concepto, hay que abordar bíblicamente tres facetas: a qué personas Dios llama a administrar, cómo debe ser la administración y qué bienes deben ser administrados. Los administradores de recursos humanos. La Biblia nos deja ver que los apóstoles a los apóstoles administrando, pero no en el sentido secularizado que generalmente se entiende dicha palabra. Quizá uno de los primeros problemas surgidos en la iglesia que llevó a desarrollar cualidades administrativas espirituales en los apóstoles del principio fue el inconveniente de las viudas de los helenistas, según Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3, que no están siendo adecuadamente atendidas, y ya existía murmuración, la cual se podía convertir en una división. Los apóstoles de entonces administraron uno de los más preciados tesoros del reino de Dios, la gente, diciendo: buscad entre vosotros a 7 varones para encargarles esa tarea. Más tarde el apóstol Pablo dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre, según Gálatas capítulo 4, versículo 1. Es decir, los apóstoles son administradores de los recursos humanos, a los cuales con la autoridad que su Señor les confiere, envían a sus hijos, así como el valiente lanza saetas con un arco, según Salmo 127:4. Dentro de las características de un verdadero apóstol debe de ser tomada en cuenta la administración de sus discípulos, tal como lo hacía Pablo cuando dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente o Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traedlo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Es notorio que estaba administrando a aquellos que se le habían sujetado voluntariamente, enviando a unos, solicitando a otros, permitiendo que otros fueran a donde sentían llamado, pero en su administración de recursos humanos sabía en dónde estaban cada uno de ellos y con quién ya no podía contar. También es evidente que la gente que administraba eran aquellos que él mismo había engendrado, discipulado o reengendrado, pues para él no tenía sentido trabajar con recursos ajenos, pues escrito está, Isaías capítulo 2 versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de agoreros, como los filisteos, y
hijos ajenos descansan. Así pues, los apóstoles son administradores de estos valiosos recursos y como dichos bienes son pensantes, virtudes como la humanidad y mansedumbre son básicas para una excelente administración. Muchos ministros que no tienen dirección apostólica, cuando encuentran gente con gran potencial, los ven con un peligro y los alejan en lugar de discipularlos, perdiendo un valioso don que Dios quiere regalar a su cuerpo. No puedo dejar de escribir respecto a esta administración sin reflexionar cuántos líderes en potencia están frustrados en el gran rebaño de Dios por falta de apóstoles administradores de misterios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La creación entera está llena de misterios incomprensibles a la mente humana, tesoros que han quedado bajo la administración apostólica desde que dicho ministerio fue establecido por el Señor Jesús. Primero tenemos que distinguir que existen dos clases de cosas ocultas a los hombres. Una es el misterio y la otra es el secreto. Los secretos son cosas ocultas y clasificadas a las que la creación no tiene acceso, pero los misterios son cosas ocultas desclasificadas que en otro tiempo fueron también secretos, pero que en la actualidad Dios las reveló a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, según Efesios capítulo 3, versículo 5. En cuanto a los secretos, la Biblia es muy clara cuando dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 en su primera parte. Y en cuanto a los misterios, más a las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 en su segunda parte. Y es la gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Son pues los misterios otro de los valiosos tesoros que nos toca administrar, y para ello ante todo debemos conocerlos. Estos misterios se dividen en dos partes. Primero, los que están escritos claramente como tales en la palabra de Dios, de los cuales pongo ejemplos a continuación, sin explicar cada uno de ellos, pues ese no es el propósito de este libro. Número 1. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Número 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Número 3. Efesios 5:32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque es este misterio, pero hablo porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Número 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 9. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Número 6. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplando por ángeles, proclamado ante las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Número 7. Efesios capítulo 1, versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se le propuso en él. Número 8. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Número 9.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Número 10. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Número 11. Efesios capítulo 3, versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y número 12, Efesios capítulo 6, versículo 19. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de conocer sin temor el misterio del evangelio. Y según los que están escritos, pero nadie los ha visto, de los cuales la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Estos son misterios que de ninguna manera deben salirse del parámetro de la palabra escrita, pues de todas maneras se convertirían en una herejía, pero que deben ser predicados y enseñados con valor y sabiduría, pues escrito está, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 1 Corintios capítulo 7, versículo 6. Y también no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mateo capítulo 7, versículo 6. Es decir, que algunos misterios no serán comprendidos, sobre todo por los ignorantes e inestables, y los torcerán como hacen con el resto de las escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Y para no acarrearles más condenación, pero sin permitir que el poderoso evangelio cese de ser proclamado, adecuadamente se necesitan los administradores de dichos misterios. Y Dios ha nombrado administradores apostólicos para que lo hagan. Pero como se escribió al principio, administrar también es sinónimo de ejercer autoridad. No se puede ser completamente un administrador de los misterios de Dios si no se reconoce una autoridad para decir tal doctrina no viene de Dios. A nivel de todo el cuerpo de Cristo, esto es virtualmente imposible, por lo que al menos debería existir en cada misión o denominación, cabezas apostolares que manejen el asunto doctrinal y ellos a su vez se sujeten voluntariamente a un consejo que los pueda bendecir, dándoles su posición acerca de cómo a su parecer están siendo manejados dichos misterios. Al no reconocer administradores apostólicos en esta área, llevaría a las congregaciones a una mezcla doctrinal que luego puede conducir a herejías destructoras para luego convertirse en blasfemias que por último llevarán a la apostasía, como cosa que está profetizada en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que sucederá en el final del tiempo. El verdadero oficio apostólico debe ayudar a las congregaciones a administrar adecuadamente los misterios antes descritos, que vendrían a ser doctrinas apostólicas divididas en 3 partes. Los misterios del Padre, aquellos que están señalados por cada una de las letras del alefato hebreo, son a saber 22 y que están en el Antiguo Testamento.
los misterios del Hijo, los 12 citados anteriormente, y los misterios del Espíritu Santo, los dos de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Creo que una de las formas de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, como lo hacía en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, es analizar la administración que tienen de los misterios del reino. Dicho examen lo debería realizar aquellos que ya han sido reconocidos ampliamente como apóstoles. Administradores de la gracia. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. La gracia de Dios es un regalo entregado a la humanidad en 3 grandes periodos que podrían dividirse como sigue. Pasado, dada por el Padre, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad presente, dada por el Padre a través del Hijo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y futuro, dada por el Padre a través del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Sin la gracia puede correr hacia 2 extremos peligrosos. Inciso A, al libertinaje, Judas capítulo 1, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Inciso B, el legalismo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os habéis separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Sin la gracia la iglesia no puede prepararse para el encuentro con su Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Y debido a su gran importancia, Dios decide nombrar administradores de la misma, los cuales son los apóstoles del Espíritu Santo, pues ellos son a los que se les dotó de influencia y de autoridad para poder combatir a los enemigos de la gracia modernos, que en el pasado fueron combatidos por Pablo, y es descrita la lucha de la siguiente manera. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. La administración adecuada de este tesoro nos va a conducir a administrarle al pueblo las siguientes promesas. A. Perfección. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Inciso B. Misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Inciso C. Justificación. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Inciso D. Fuerza. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Inciso E. El llamamiento. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9.
quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Inciso F. Colosenses capítulo 1, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en nosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios de verdad. Inciso G. Salvación. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Inciso H. Liberalidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en riqueza en su liberalidad. Inciso I, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Inciso J y K, edificación y herencia. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y para daros la herencia entre todos los santificados. Para poder administrar adecuadamente la gracia del Señor, debemos también recordar que además del legalismo y el libertinaje, uno de los enemigos más temibles de la gracia es la amargura, pues escrito está: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es decir, que la amargura contamina los receptores de la gracia de tal manera que no la pueden recibir, y al no recibirla no podrán recibir sus promesas, de las cuales se mencionaron 11 ejemplos en los párrafos anteriores. Por otro lado, y para que las ovejas puedan alcanzar la gracia, existen varias formas, todas relacionadas con la fe, y una de las más importantes para el tema que tratamos es el reconocimiento de un verdadero ministerio apostólico en la persona que Dios ha enviado a sus vidas. El Tanaj es el compendio de libros consagrados por el judaísmo. Este nombre Tanaj se forma con las siglas de las tres secciones que lo componen: Torá, el Pentateuco, Neviín, los profetas, Ketubín, escritos históricos y de sabiduría. Pues sin fe no se puede reconocer autoridad apostólica, tal como lo vemos en la escritura que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tito capítulo 1, versículo 1. Quiere decir que la fe lleva a aceptar al apóstol y a consecuencia viene la sujeción a su autoridad, y esto trae como efecto alcanzar la gracia de Dios, según lo vemos en los siguientes pasajes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. En el contexto está hablando de sujeción, así que ese humillaos bien podría traducirse sujetaos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es el que se humilla. Administradores de bienes materiales. La palabra griega para administrador es oikonomos,
y se traduce algunas veces como mayordomo, otras como tesorero, otras como administrador, y su traducción literal al español debería de ser economo. Una de las veces traducida tesorero está en la despedida de Pablo que se ve en Romanos capítulo 16 versículo 23, que dice: Erasto, el tesorero de la ciudad. Ahora bien, sabemos que un tesorero es aquel que cuida, guarda o protege el tesoro. Si reconocemos como tal la parte económica, podemos ver a los apóstoles administrando el dinero en el siguiente verso. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hechos capítulo 4 versículo 36. Creo que esta administración es tan importante como las descritas con anterioridad, pues desafortunadamente el dicho popular "el que paga manda" se hace una realidad en la mayoría de los casos, y por lo tanto el dinero no debería ser manejado por juntas eclesiásticas, ya que al no tener la designación divina, para lo único que sirven es para estorbar el desarrollo de la visión apostólica, al convertirse en jefes terrenales de aquellos que han sido llamados para conducir al pueblo con autoridad y solvencia. Hasta aquí, este capítulo se ha basado en 54 versos bíblicos, de los cuales 50 pertenecen al Nuevo Testamento, lo que el 93%, y menciono este dato estadístico porque sé que mucho pueblo del Señor rechaza equivocadamente la gran bendición de lo que representan las figuras y sombras que están contenidas en el Antiguo Testamento. Pero como no ha habido abundante presencia del bendito Nuevo Testamento, espero que dispensen la aplicación de lo que para mí representa gloriosas figuras escondidas en la Tanaj, que con la ayuda del Señor haré a continuación. Los administradores del rey. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 25. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes del campo, de las ciudades, en las aldeas y en las torres, estaba Jonatán, hijo de Usías. La Biblia narra que el rey David organizó su reino de tal manera que cuando su sucesor reinara estuviera establecida una infraestructura que le permitiera tener un reino de paz. Dentro de la organización, el rey estableció administradores para sus bienes, según Primera de Crónicas capítulo 27 versículo 25. Sus nombres nos sugieren características de los administradores. Uno de ellos se llama Asmavet, que significa fuerte como la muerte. Segunda Cantares capítulo 8 versículo 6. Y solo aparece 2 veces en la Biblia como nombre de personaje. El ejemplo de este pasaje de Crónicas, y como combinación de las palabras en el Cantar de los Cantares, donde dice que el amor es fuerte como la muerte, esto nos conduce a entender que para ser buen administrador de Dios, nuestro corazón debe estar lleno de amor. Primero hacia Dios, para no ser acomplejados, y por último hacia los que nos rodean, para dar de gracia lo que de gracia recibimos, para luego amar profundamente la obra de Dios. Otro administrador, Jonatán, su nombre significa, según el diccionario de nombres Hitchcock, regalo de una paloma. Si recordamos que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús, esto nos dice a gritos que los administradores del Señor deben estar llenos del Espíritu bendito de Dios para no administrar las cosas santísimas según sus propias fuerzas. La otra situación que debemos notar para poder comprender la figura es que el rey puso administradores sobre sus osar, palabra que se traduce en español como tesoros, almacenes, depósitos, armerías, lo cual nos lleva a analizar lo que la Biblia
cataloga como Otsar, para saber cuáles son los tesoros que administran los apóstoles. Inciso A, la lluvia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, Otsar, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. ¿Qué es la lluvia? Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Caiga como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza es un tesoro precioso a ser administrada por los apóstoles. Por eso es que Pablo decía que era apóstol, predicador y maestro. Era administrador de ese bello don. Inciso B, el viento. Jeremías capítulo 51, versículo 16. Cuando emite su voz hay tumulto en las aguas de los cielos y hace subir las nubes desde los confines de la tierra y produce los relámpagos para lluvia y saca el viento de sus depósitos. Otsar. ¿Qué significa el viento? Viene de la palabra hebrea ruach, viento, aliento o espíritu. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Los vientos son espíritus, tesoros administrables por los apóstoles. Inciso I. Espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces caía a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Inciso 2. Espíritu de la verdad. Primera de Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de la verdad y el espíritu del error. Número 3, 4 y 5. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Número 6. Espíritu de sabiduría. Efesios capítulo 1, versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en su mejor conocimiento de Él. Número 7. Espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Número 8. Espíritu de fe. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según por lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Número 9. Espíritu de adopción. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Número 10 y 11. Espíritu de gracia y espíritu de súplica. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y el espíritu de súplica, y mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora a un primogénito. Inciso C. Jeremías capítulo 20, versículo 50, versículo 26. Jeremías capítulo 50, versículo 25. El Señor ha abierto su arsenal, Otsar, y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Creo que podemos ver diferentes armas que están en esos depósitos de Dios, que Dios desea podamos administrar no solo para nosotros, sino para los cristianos que han venido a ser parte de la milicia sagrada. 1. La espada de Goliat.
Esta le sirvió a David mientras era perseguido por Saúl y era para recordarle que quien le había ayudado en el pasado también le ayudaría en el presente y obviamente en el futuro. Esta es un arma que debe ser sacada del otzar de Dios para administrársela a aquellos que quizá están desmayando en el camino, recordándoles sus victorias pasadas para que tengan esperanza para el presente y sonrían al futuro como la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. 2. La quijada de burro. Los animales de carga eran un valioso patrimonio en el pasado, pues entre otras cosas eran un medio de locomoción comercial. Perder un burro entonces era algo que afectaba la economía de cualquiera. Esto nos lleva a pensar que el sufrimiento de alguien en el pasado puede ser administrado como un arma para nosotros en el presente. Por ejemplo, inciso A, acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17:32. Inciso B, acordaos de mis cadenas, de la gracia sea con vosotros, Colosenses 4:18. Inciso C, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Esto nos llevará a considerar que muchas de nuestras victorias Dios nos las dio a través de gente que nos antecedió. 3. La honra y las piedras de David. David escogió 5 piedras lisas que encontró en un río. Obviamente estaban lisas por la constante fricción entre piedra y piedra a causa de la fuerza de la corriente. Esto nos recuerda el verso de Proverbios capítulo 27 y versículo 17, que dice: el hierro con hierro se afila y un hombre se aguza a otro. Son los hermanos que después de muchos conflictos en la iglesia aún permanecen fieles en el lecho del río. No son los que repentinamente sienten que se les debe cambiar de congregación. Estos fieles son verdaderas armas del tesoro de Dios. Y así también tenemos los cántaros de Gedeón, la vara de Moisés y otras armas más que no explicamos en este capítulo, pues no es el punto principal. Inciso D, el temor del Señor. Isaías capítulo 33 versículo 6 dice: el Señor será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento del temor del Señor en su tesoro. Otzar. Inciso E, el dinero. Malaquías capítulo 3 versículo 10: trae todo el diezmo al tesoro, Otzar, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al meditar en estas verdades, no me queda más que anhelar que el Señor me dé la gracia para poder ser un buen administrador de sus tesoros, y que Él mismo levante muchos apóstoles a quienes se les haga vida esta realidad bíblica. Características de los administradores. Algunas de las características de los administradores se pueden ver en los siguientes pasajes. Fidelidad. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, además se requiere que el de los administradores que cada uno sea hallado fiel, irreprensible. Tito 1:7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, servicial. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. Y por último, ahorrativo. Lucas capítulo 16 versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del capítulo
número 2, mis amados hermanos, el cual lleva por título Administración Apostólica. Si el Señor nos lo permite, estaremos continuando con los 5 capítulos que nos hacen falta del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, probando a los apóstoles del tercer milenio. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo.